Bienvenidos amigos, invitados y suscriptores de mi canal. Gracias por seguir los episodios, transmisiones y ahora nuestra charla en vivo con el bloguero Denis Yeliseyevich. Denis, bienvenido. Hola, Alexander. Vamos a intentar entender qué está pasando, en qué etapa nos encontramos. Todos los analistas hablan de algún tipo de transición global, de un punto de inflexión. En fin, vamos por partes. Lo único que diré sobre el formato de nuestra conversación es que es peculiar, como siempre, específico, pero muy simple y comprensible. El código QR que ven ahora en la pantalla de su dispositivo, en su display, es una oportunidad para ir y escribir lo que quieran en la pantalla, su opinión, deseos, sugerencias y preguntas serán atendidos al final en la sesión de preguntas y respuestas. Se conectará el chat, el club de espectadores de Shelest y la comunidad de YouTube para dejar preguntas anticipadas. Les invito a suscribirse a los canales de Telegram abierto y cerrado y a Denis Yeliseyevich. Los enlaces están en la descripción. Y comencemos, si les parece, con la encuesta de nuestra transmisión de hoy en el chat en vivo. Pueden votar, háganlo, al final resumiremos los resultados. ¿Creen en un futuro europeo brillante para Ucrania tras la guerra? La encuesta es clásica, sociológica, incluso ya tenemos resultados, digamos, de los sociólogos. Sí, y estas son las opciones que tenemos. Sí, después de la guerra viviremos mejor. No, después de la guerra será aún peor. Me da igual con tal de que no haya guerras y que ésta termine. Y otra opción más, sí, pero en los territorios bajo la Federación Rusa estará mejor que en los territorios que queden bajo Kiev. En general, esas son las opciones. Las opiniones, como siempre, están divididas. La cuestión es multidimensional. La cuestión, bueno, no es ordinaria, pero vamos a intentar empezar por aquí, porque la sociología muestra una caída brutal de la fe en un futuro brillante de los ucranianos en un 10 o 12%. ¿Cree que después de la guerra estará mejor y dónde? Definitivamente sí, y no bajo el territorio de la Federación Rusa. Eso se lo puedo decir con firmeza y seguridad. ¿Y los resultados los va a anunciar ahora o después? La gente votará en la transmisión y luego daremos resultados. Entiendo. Bueno, esperemos, mi apuesta es sí. No digo que será fácil o rápido, se lo digo honestamente, Ucrania todavía tendrá que pasar por mucho sufrimiento, pero ya hay, por así decirlo, una recompensa al final, que ni siquiera yo esperaba, ese escenario en el que todo se desarrollará. Bueno, entonces vamos a arrojar luz sobre ese escenario que se va a desarrollar. Ahora Zelensky está en Roma, saludando desde el balcón junto con el Papa, dando discursos, por así decirlo, otro giro en el reconocimiento mundial, toda una conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania, y eso de hecho nos lleva a reflexionar sobre el futuro. ¿De qué superpremio habló usted? Disculpe la expresión. Mencionó de pasada, sí. Y en realidad, ¿de qué están conversando o negociando en la capital de Italia? Bueno, en Italia se está hablando sobre el suministro de armas. Eso lo anunció alguien del equipo de Trump hace unos días. Eso es definitivo. Otra señal que vi ahí, si vieron la foto con el presidente de Italia, Zelensky otra vez llevaba su atuendo color oliva. Sacó ese atuendo polvoriento del armario, aunque últimamente, recordamos, ya usaba algo más negro. Al menos iba en esa dirección, pero ahora volvió a su posición original. Entonces, sobre el premio, claro, estoy dando mi interpretación y así como a mí personalmente me gusta y me parece adecuado. Claro, a los patriotas entusiastas no les va a gustar y a los partidarios de Rusia tampoco les va a gustar. Para mí es lo mismo. Entonces, neutralidad armada según el formato austriaco, nada de la OTAN. No habrá membresía en la Unión Europea, solo cooperación cercana con estatus especial, pero no como miembro. Eso es todo. El idioma ruso y el inglés en todas las grandes ciudades, el ruso también en todas partes y lo más probable, no sé cómo será de jure, pero de facto habrá una federalización e incluso dentro de nuestra composición habrá autonomías, algunos territorios estarán en formato de autonomía, ese es el futuro, ya no habrá más discriminación, nada de eso. Si esto sigue, solo quedarán 4 o 5 regiones de Ucrania. Pero sigue ocurriendo, ¿verdad, Denise? Por ahora sí, pero desde finales de agosto o principios de septiembre, los acontecimientos políticos se desarrollarán muy rápido en torno a Zelensky y Yermak, quizás antes alrededor de Yermak. Es sorprendente. Ahora ya lo estamos viendo, lo insinuaré, ya aparecieron las primeras señales, pero como digo, esto es solo el principio, lo fuerte vendrá después. Hoy mismo, el ex asesor de Trump, Vance Cortés, publicó un artículo nuevamente en contra de Yermak.
Antes de esto ya saben, The Economist, Político, ya han publicado varios ataques directos contra Yermak en el último mes, mencionaron las sanciones que también les impusieron a ustedes, entre muchas otras cosas. Estas ya son las primeras señales. Después, alguien del equipo verde no tendrá opción. Varias personas tendrán que, por así decirlo, entregar al jefe con toda la información comprometedora para salvarse a sí mismos y al menos parte de sus bienes, o enfrentarse a sanciones de Estados Unidos, como extradición, confiscación de bienes y cuentas bancarias, de las que tienen muchas. ¿Y escucharon, por ejemplo, sobre el arresto y el allanamiento de NABU a Reznikov hace unos días? Sí, tras ese allanamiento, al día siguiente Reznikov dice, oigan, la guerra será larga, casi 10 años, pero podremos con eso, somos fuertes y nos fortalecemos. Fíjense, esto salió en el británico The Times, o sea, los estadounidenses de NABU básicamente sospechan, vamos a decirlo oficialmente así, sospechan probablemente a Reznikov de corrupción, de una corrupción gravísima durante la guerra y en la guerra. Al día siguiente, los británicos que llamaron ellos mismos pidieron una entrevista al señor Reznikov diciéndole que es una persona maravillosa. De repente nos empezó a interesar mucho cuánto tiempo va a durar la guerra y queremos preguntarle precisamente a usted, sí. Me gusta cómo se lo plantearon a Reznikov, hasta qué año creo que dijo hasta el 30 o 35. ¿Y Reznikov irá a la guerra y su familia y sus hijos? ¿O va a estar, como vieron, organizando eventos sobre cómo negociar? Vi ese cartel, el anuncio, eso es para volverse loco. Todo el país se ríe y llora por los huevos a 17 y esa persona dice, déjenme enseñarles a negociar. Mejor escribe, les enseño a comprar huevos a 17. Eso ya es una burla para la gente, una bofetada. Aquí también hay un momento muy interesante. Hay diferentes reflexiones y opiniones en privado sobre esto. Primero, lo que sale a la luz y se hace público, eso es definitivo. Todos se quedaron atónitos. Ucrania, canal ucraniano. Creo que Kiev 24, bueno, ese que como hicieron ahora estos canales informativos que son para todo el país, los sustituyeron por un telemaratón y dejaron los canales locales, que ocuparon el nicho informativo, lo cual es comprensible. Sí, De alguna manera, claro, nadie va demasiado en contra, pero al menos tomaron algún nicho, algún género, para de alguna forma sí. mantenerse a flote. O sea, en cuanto a la forma, sí. En cuanto al fondo, hay preguntas. Pero en la forma son como canales informativos, pues regionales. Ahí entra el politólogo bastante conocido Sergei Gaidai y suelta información fuerte. Dice que a Ermak hay que cambiarlo urgentemente, que es una amenaza para la seguridad nacional, así, con todas sus letras. Mientras más rápido, mejor. Salva al país y quita a Ermak. Esto es completamente nuevo en el espacio mediático ucraniano, que está totalmente controlado, incluso la crítica a Ermak y al poder. La crítica a las decisiones como esas tan extrañas como las de Besuglaya, o no tan extrañas, pero también un poco, digamos, fuera de este mundo de los comentaristas, se percibe de todos modos como bajo el control, sí, del sistema. Pero aquí suena algo realmente antisistema, pues resulta que el exasesor Benza abrió esa grieta. Sí, me sorprendiste, no vi esa declaración de Gaidai. Si es el canal Kiev, es el canal de Klitschko, ¿verdad? Municipal. Entonces, primero eso es la aprobación de Klitschko. Bueno, entonces ahí se tomó la decisión posiblemente de ir de frente, algo que Klitschko siempre había evitado. Él solo se interesa en la política. Yo lo criticaba por eso. Si va a Alemania dice que Zelensky es dictador, pero al volver guarda silencio. Gaidai tampoco actúa por sí mismo. Siempre ha servido a alguien. Esa es su labor política. Eso es. Hace muy poco, no sé si lo vieron o no, ese canal anónimo de Petrov lo estaba amenazando por Telegram, que el Servicio de Seguridad de Ucrania debería encargarse de ti por ser agente ruso, cosas típicas. Pero Gaidai sigue, así que alguien lo autorizó. Bueno, ya saben, la administración de Trump le dijo a Zelensky, no sé exactamente quién, pero fuera de registro, que destituyera a Yermak. Es fundamental, quita a Yermak, pero él todavía no lo hace. Hoy Steve Cortés lo dijo públicamente como exasesor, pero les explicaré cómo funciona aquí. Un asesor puede dejar el cargo oficialmente, pero seguir transmitiendo lo que requiere la agenda actual por varias razones. Por eso, a Zelensky le va a tocar destituir a Yermak, tarde o temprano, o juntos van a terminar en una situación difícil. Pero la pregunta es, cuando destituyan a Yermak, ¿qué va a hacer Yermak?
Él no descansará en sus laureles, y eso será una historia muy seria. Ahora cambiarán al gabinete de ministros, y tampoco es casualidad. ¿Escucharon? Zelensky le dio la tarea a Sibiga o a alguien más de cambiar a los embajadores en todos los países del G7 y del G20. El Reino Unido es parte del G7 y ahí está Zaluzhny. Después del gimnasio, Zaluzhny continuó la lucha ayer. Bueno, o sea, esto va a ser una historia muy seria ahora. Está claro que Yermak va a fortalecer las estructuras y asegurar su influencia. Yermak no es como Bogdan, o sea, cuando ya vimos el cambio de dos jefes de la oficina del presidente con Zelensky. Bogdan, que también tuvo enfrentamientos con Klitschko, se bañaba en el mar de Odessa, comía shawarma en la gasolinera, o sea, y lo cambiaron, sí. Y él como que está medio en desgracia, en general no es bienvenido, no lo molestan mucho. Bueno, a veces puede dar una entrevista fuerte a Gordon, eso fue en el periodo antes de la guerra, pero en esencia él se fue como exabogado de Kolomoisky. Kolomoisky está en el reclusorio y en general no llama mucho la atención. A veces lo muestran cuando lleva ayuda voluntaria a los muchachos en el frente, bueno, como él lo dice. A veces se toma fotos con el oligarca Anishchenko, quien dice en broma que será el futuro presidente de Ucrania. Por la noche, en un café, una foto con sombrillas de fondo, ya sabes, estaban sentados, se encontraron, tomando, y así Anishchenko decidió bromear. Eso fue hace unos 6 meses. Pero Yermak se irá con dificultad, con mucho ruido y bueno, con una gran reestructuración del sistema. ¿Puede Yermak irse en buenos términos dejando, digamos, su influencia? Recordamos que a Portnov, sí, bueno, a Portnov que fue asesinado en España, lo consideraban el curador del sistema judicial y Sí, él ahí le atribuyen muchas cosas, es una persona muy particular, pero digamos que mantenía una palanca o un hilo hacia ciertas estructuras judiciales bajo su control. ¿Puede irse así Yermak? estoy convencido de que ese escenario ya está preparado y quizás se discute en la oficina del presidente. Hagámoslo para complacer a Trump, su administración y a los estadounidenses. De nuevo, establezcamos un paralelo. Recientemente, un alto empleado del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo, Tigi es el apellido, dice, estas negociaciones en Estambul las llevamos a cabo sin tener realmente el objetivo de lograr la paz. Solo era para que los estadounidenses no nos acusaran de no querer una solución diplomática. Será igual, destituiremos a Yermak de jure, aunque según la Constitución no es responsable de nada. Nadie lo eligió, ni nosotros ni los ciudadanos de Ucrania. Pero en realidad, sus personas ocuparán puestos clave. Pondremos a su hombre como primer ministro y otros encargos diferentes, y Yermak será el verdadero poder en la sombra. Estoy completamente seguro de que ellos seguirán ese camino. Eso les funcionaba a menudo, pero con Trump esa historia no va a funcionar. ¿Por qué? Como dijiste, seguro será así, 100%. ¿Por qué no funcionará con Trump? Porque Trump puede aguantar por la política en algunas situaciones, pero cuando se le acaba la paciencia, tomará acciones completamente diferentes. Ahora lo va a sentir Putin y Zelensky ya lo sintió varias veces, aunque en cosas pequeñas, pero todos le cansaron. Existe un Trump global, la administración de Trump, que hasta el final de su mandato quiere hacer cambios muy grandes en el mundo, y ahora todo esto va a empezar. Bueno, de nuevo, veamos con objetividad la figura de Trump y digamos sus palabras y acciones. El problema con Irán no está resuelto, no está resuelto. Israel de repente dice, oye, si pasa algo, vamos a bombardear de nuevo los sitios nucleares, porque ellos no están terminando nada allá. Ya se cambiaron a los hutíes. Los hutíes también, pues son tipos duros, empiezan a hundir barcos, también disparan, en fin, así es la cosa, sí. En Gaza no está saliendo nada, aunque claro, Bitkov nos dio esperanzas, dijo que la próxima semana de repente ahí Sí. serán 60 días de tregua, pero en esencia todo sigue a trompicones. Es decir, entendemos que ese mismo premio Nobel por resolver la cuestión de Oriente Medio, bueno, me refiero a la guerra entre Irán e Israel, pues es una historia inflada. Simplemente vino Bibi Netanyahu a congraciarse, pero en realidad, de hecho, nada ha terminado. Solo que todos, como que se fueron a sus rincones. Pero Ucrania y Rusia no se van a ir a sus rincones porque hay territorio, frontera, amenazas, fuerzas, intereses de los servicios secretos, al final de cuentas incluyendo los británicos. Vamos por partes. Entonces Trump, ahora Netanyahu, cuando vino ayer, bueno, no ayer,
En estos días estuvo teniendo esas reuniones importantes, ¿no? Se tomaron una serie de decisiones importantes. Les digo a los espectadores que no esperen soluciones simples ni rápidas a situaciones complejas, sobre todo geopolíticas. Eso no pasa así. Sí, a veces los políticos pueden hacer declaraciones llamativas como ahora vamos a arreglar todo, pero en realidad es un proceso complicado y ellos lo entienden perfectamente. Por eso el tema de Gaza se resolverá, aunque no tan rápido como muchos quisieran. En cuanto a Irán, Trump es partidario de la Realpolitik. Eso significa que, bueno, si lo digo concretamente en un ámbito específico, nadie va a derrocar a un gobierno extranjero bajo Trump, pero se crearán circunstancias externas para que las fuerzas internas comiencen esa lucha y luego, por supuesto, Estados Unidos intervendrá al final y eso ayudará. Eso se hizo con el régimen de los ayatolás. Caerá el próximo año. Pero Estados Unidos observa, está mirando cómo se comportarán las fuerzas internas. Aquí en Washington vive cerca un príncipe de Irán, todos ustedes lo saben perfectamente. Y aquí... Ay, eso no va a funcionar, no va a funcionar. Bueno, esperen. Sí. Este príncipe se molestó y dejó de seguir tanto a Trump como a Netanyahu y a todos en el mundo porque, bueno, lo usaron, lo manipularon y luego lo volvieron a meter debajo del banco, así que disculpen. Sí, hay otras fuerzas, hay otra facción ahí. Es igual que con Ucrania, ellos están esperando algún movimiento desde dentro. Trump no necesita una Irán democrática más que los iraníes, ni una Ucrania democrática o paz más que los ucranianos. Esto no será como con los demócratas de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que intervinieron en la política interna, derrocaron gobiernos y así sucesivamente. Ellos actúan de manera un poco diferente, solo hay que entenderlo. Antes de que termine el mandato de Trump, los ayatolás serán derrocados. Zelensky, Lukashenko y Putin tampoco seguirán para el año 30, hasta el 29 inclusive. Así es como funciona, por eso no hay que apresurarse con Irán. Sí, porque aunque muchos lo deseen o no, ese resultado aún no se ha logrado públicamente. Ya se dieron los primeros pasos. Habrá más bombardeos, esto no es el final. Miren, todo esto estaría bien si no hubiera comenzado un bombardeo realmente feroz contra Ucrania de esos que parecen fuera de control. Por supuesto que nos mienten. A esos ucranianos les dicen, miren, drones interceptores, miren 728. Es un antirrécord, esto es algo serio. Es un gran paso adelante en cuanto a armamento y bombardeos. Es colosal. 728 objetivos, solo piénsalo. Pero derribaron 718, ¿se imaginan? Antes lanzaban 150 misiles y no derribaban nada, o con suerte la mitad. Sigo estas estadísticas y a veces las publico en el canal de Telegram, ¿sí? Y aquí, imagínense, 97% prácticamente la efectividad de la defensa antiaérea. La defensa antiaérea está haciendo maravillas y claro, son los drones interceptores. Y nos lo están contando todo así. Está claro que los objetivos que fueron alcanzados no estaban dentro de la ciudad, por eso casi nadie pudo grabarlo con el celular, todo es secreto, todo lo encubren, pero el daño ocurre cada vez después de estos bombardeos. Además, los militares nos dicen, miren, 1000 bombardeos, tampoco pasa nada, lo superaremos, todo está bien, y la gente lo cree. ¿Por qué? ¿Saben? Creo que cada vez menos personas creen en eso. La propaganda es como en Rusia. Te meten en una burbuja informativa y ya no puedes ver nada. Mucha gente ya no lo logra. Sobre los 700 objetivos, así será todos los días en otoño. En otoño y en invierno esto pasará todos los días. ¿Qué va a hacer Zelensky después? Ahora mismo le pidió a Trump otra vez misiles para el Patriot. Trump anunció, voy a dar 10 misiles para el Patriot. Solo derribará 6 misiles balísticos. Ya intentan presentarlo como una victoria. Luego Trump dice, tal vez le venda a Alemania una batería Patriot. Sí, es impresionante y cuesta $1.000 millones, pero solo salvará algunas vidas civiles. Gracias a Dios, pero eso no soluciona el problema. Siempre pido a mis espectadores, dieron esto, un poco más de esto, ¿y después qué? ¿Qué sigue? ¿Qué pasará mañana? Cada día de guerra será peor que el anterior. Lo hemos visto por 3 años y medio y no mejorará mientras siga la guerra, así que hay que buscar una solución. ¿Qué se debe proponer a Trump, a Putin y a la sociedad para resolver el problema y terminar la guerra? Pero todo se resume a lo mediático y a algunos militares. El equipo verde propone ceder territorios a Putin, pero no todos están de acuerdo. Así la guerra no terminará. Podría congelarse, pero en 5 años habrá otra, seguro. Eso no resuelve el problema.
Estos 5 años coinciden muy claramente con las predicciones que usted acaba de dar arriba, el mandato de Trump. No, eso no va a pasar. Mire, justo a eso quería llegar, que la solución a la guerra será real, de verdad. El memorándum se firmará en el año 26, creo que en primavera. Este año no se firmará nada realmente, nada que entre en vigor, diplomáticamente no se firmará nada. ¿Por quién será firmado, Denis? Les diré por quién. Entonces no lo firmará Zelensky, y ni siquiera la persona que tome el poder después de Zelensky, probablemente. Lo más probable es que sea una tercera persona. Los estadounidenses deben aprobarlo. No debe ser un político carismático ni destacado. Debe ser alguien de perfil muy bajo, que firme y luego desaparezca y que ya no le interese a nadie políticamente. No tendrá futuro político y tampoco lo buscará. Eso es todo. Y a Zelensky nadie lo va a derrocar, no es a eso a lo que me refiero. Pero la situación se desarrollará de tal manera que cuando colapse la confianza de la sociedad en Zelensky y se alcance el umbral de dolor de la guerra, el poder de facto lo tomará otra persona, nuevamente aprobada por Estados Unidos. La sociedad lo apoyará, lo cual es importante, y el ejército, el militar, también lo apoyará. Así es como será. Zelensky no va a firmar nada con nadie. El Papa León XIV, estadounidense y republicano, solo como un pequeño comentario entre paréntesis, le propuso al presidente ucraniano Zelensky llevar a cabo negociaciones entre Rusia y Ucrania en el Vaticano, informa la Santa Sede. Esta historia no encaja en absoluto con la postura de Rusia, que en principio planea continuar con Estambul, y Estambul en principio sigue en marcha actualmente. Algunos dicen que está en coma. Mencionaste a Tichy justo a tiempo. Sí, lo hiciste bien, porque Tichy, claro, es un joven tonto, ¿entiendes? En cuanto a diplomacia. A veces hace unas cosas muy extrañas. Por ejemplo, en la primera ronda, ¿recuerdas? Sale y dice, no se imaginan lo importante que es el papel de la personalidad en las largas negociaciones. Bueno, lo diré más simple. Cuando está sentado, él escribía esas memorias, sí, esas en las redes sociales. Sentado 8 horas con tanta responsabilidad, necesitas un trasero de acero para aguantar las negociaciones. Cuando se reunían con los estadounidenses, Rubio y Sergei Gaumerov estaban ahí, mostrando lo bien que lo hacían, aunque estaban muy cansados. Pero no importa, todo sea por el país. Y este Tichy a veces dice unas tonterías muy interesantes, pero en esencia, los rusos, ¿qué se les puede ofrecer a los rusos para que renuncien, atención, a los principios de Estambul, a los principios de Estambul? No estoy hablando de fronteras ni nada de eso, sino de los principios de Estambul. Ellos siguen ese principio de manera muy consistente. ¿Qué se debe hacer para que en lugar de Estambul aparezca el Vaticano? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se refiere a los principios de Estambul como referencia al contenido de Estambul 2022 o solo al lugar? Si habla del acuerdo, ellos no van a retroceder, es natural. Incluso si hay algún Vaticano, no recomendaría prestar atención, personalmente no lo hago, sea Estambul o Vaticano. Nadie va a llegar a ningún acuerdo en ese formato mientras Zelensky esté en las posiciones en las que está hoy. Yo también les dije abiertamente a los espectadores, si Zelensky hoy acepta separarse temporalmente, permanentemente, llámenlo como quieran, por la línea de demarcación actual, Putin no va a firmar nada así con Zelensky. En el mes de mayo muchas cosas cambiaron. Yo, basándome en lo que sabía sobre cómo actuaría el equipo de Trump, yo conocía ese plan, hacía pronósticos con confianza. Muchachos, en mayo la guerra terminará. Pero luego ocurrió un cambio en la situación, un giro. Zelensky y Putin dejaron claro, queremos seguir luchando. ¿Y el equipo de Trump? Ok, veamos las calificaciones, no las calificaciones, las encuestas en Ucrania, la sociología. En principio, muchísima gente no está en contra, está bien, vamos a esperar a ver qué pasa después. Por eso no le presto atención. No van a llegar a ningún acuerdo, no van a firmar nada, todo esto es una imitación de diplomacia. Sí, habrá intercambio de prisioneros, probablemente, gracias a Dios. Bueno, eso, me alegro mucho por esas personas, pero eso no soluciona la guerra ni la termina. No hacen esto por eso. Estambul y todo eso no es serio, ya es 9 de julio y ni siquiera sabemos si habrá Estambul 3. Ya lo había dicho, a nadie le importa, es solo una imitación. Entonces, ¿de qué manera en este mes y medio, bueno, porque en agosto y septiembre habrá una nueva realidad, vamos a llegar desde una posición de fuerza militar?
O sea, en el frente vemos un avance colosal, se están rompiendo récords en cuanto a cantidad, la gente de verdad está rompiendo récords. La gente, como dicen, la bota del soldado en el suelo, eso es lo que Budanov comentó, ¿recuerdas? Dice, sí, Putin tiene razón, hasta donde lleguen, ahí llegarán y ustedes pues vayan al TCK. Ya les dije, todavía habrá mucho sufrimiento, de verdad, habrá mucho, pero lamentablemente así es nuestra gente. Ya llevo medio año diciendo esto, golpearse toda la cabeza, pisar todos los rastrillos y solo entonces sacar algunas conclusiones. Muchos hoy así dicen la gente, vamos, vamos, vamos. Yo hago una pregunta. Si Estados Unidos deja de suministrar armas, si se terminan esos contratos de Biden que aún se están cumpliendo y se cierra la llave de la ayuda financiera incluida Europa, ¿qué sigue? No se puede así. Europa ayudará. Vi una encuesta en un canal. Todos creen que Europa ayudará. Europa debe ayudar. Esa postura es infantil, lo digo en serio. Pero hay otra parte. Veo que en algunos momentos sonreías, pero entiendo. Eres un profesional. No quieres mostrarlo. Por favor, puedo sugerirte, si tienes, y seguro que tienes, esos invitados frecuentes, habituales. Como tienen un punto de vista opuesto, hagamos un debate moderado por ti para que expresen lo que quizá tus espectadores quieran decirme. Vamos a fundamentar esa posición. No sé qué territorios quedarán en Ucrania ni puedo predecirlo, pero las amenazas son serias. Sin embargo, Ucrania no vivirá bajo el mundo ruso. Eso es lo único que puedo garantizar. Bueno, mira, ese concepto, todo eso, también son solo clichés propagandísticos, ¿entiendes de lo que hablo? Y aquí no quiero entrar en una discusión como, bueno, ahí Elisevich dice esto, ahí Shelest o algún otro invitado. Bueno, de lo que estás hablando ahora lo dice de otra manera. Todos no entienden esto, conocen el cliché, pero no entienden la formulación del mundo ruso, que también está evolucionando. Ajá, yo la tengo claramente definida. Y eso es muy importante. Además, se está desarrollando según el modelo capitalista, sí, según el modelo. Así es, muchos, como recordarás, comparaban ese periodo con el actual mundo ruso moderno. Maga, la Santa Maga. Ahora es extraño. ¿Quién lo comparaba? ¿Quién lo comparaba? Bueno, los apologistas del Partido Demócrata, por supuesto, sobre todo durante la campaña electoral. Esos son idiotas, ¿para qué escucharlos? Todo eso no me importa, son idiotas, son zombies, estamos hablando en serio. Usted pregunta qué es el mundo ruso, yo le diré qué es el mundo ruso. Usted tiene un invitado, por ejemplo, Artom Dmitruk, él está en Londres, está en juicio en Londres contra Ucrania, ¿verdad? Sí, ¿Por qué fue a Londres? Porque allá hay derecho británico, que por ejemplo, ustedes apenas tienen invitados ni reformas, yo sí, y pronto lo presentaré con detalle, incluyendo la transición al derecho británico. Artyom Dmitruk quiere litigar bajo la ley británica en un tribunal justo, en un país democrático, con total seguridad física y política, pero al mismo tiempo hace un video. Yo estaría sentado afuera de la oficina de Putin, si pudiera. Necesitamos unirnos, la Santa Rus unida, con Putin y Lukashenko. ¿Por qué Artyom Dmitruk no se fue enseguida a Bielorrusia o Rusia? Apoyo lo proestadounidense, vivo en Estados Unidos y me mudé desde el régimen de Zelensky porque comparto esos valores. Artyom Dmitruk se mudó a Gran Bretaña. Y sí, estoy de acuerdo sobre servicio de inteligencia militar. 6 y servicio de inteligencia militar. 5. Pero históricamente comparten valores con Estados Unidos y todos van a juicio en Londres. Pero Artyom Dmitruk no lo hizo y hay otras personas también. No es un reproche para ti, solo estamos discutiendo la situación. O sea, seamos honestos, ¿por qué las personas que abiertamente apoyan el mundo ruso, como Artyom Dmitruk, que fue el primero en decir abiertamente, yo apoyo el mundo ruso, ¿por qué no vive en ese mundo ruso, para empezar? escucha, si ya estamos hablando tan abiertamente, seamos honestos, ¿de dónde salieron esos 300.000 millones de activos rusos congelados en Occidente? ¿Y dónde hasta ahora se visten las esposas y las amantes de los oligarcas rusos? O sea, veámoslo de esa manera también. Te lo pongo como ejemplo. Rusia, sí, está más cerca de Occidente que Ucrania en este momento. A pesar de todas las sanciones, me refiero al estilo de vida, no a Asia, no a China, que dijo que no dejaría que Rusia pierda, sino precisamente a Occidente. Simplemente se topan con estos bloqueos de valores de los que hablaste, muchas cosas, y la gente se rompe la cabeza, incluso sus destinos. Ese era mi argumento. No sé si planeaste, Alexander, este tema para esta conversación, pero tendremos que detenernos en esto con más detalle.
Entonces, sobre los oligarcas, si no te importa, claro, sobre los oligarcas. Ellos son participantes y sujetos de la economía global, por eso su dinero estará en Occidente, porque necesitan dólares, necesitan euros, necesitan mercados, han hecho muchas oferta pública inicial en las bolsas occidentales, son empresas públicas y así sucesivamente. Todas sus esposas están allá, todos sus hijos estudian allá, porque eso ya es un elemento de adaptación y de hipocresía. Gano dinero con Putin, pero quiero que mis hijos vivan allá. ¿Qué se puede decir? La hija de Putin tiene una galería y expone ahí a artistas antiguerra. Y me pregunto, ¿es una forma de protestar contra su padre o es solo hipocresía? Los funcionarios rusos que ahora gritan, el maldito occidente decadente. Todos sus hijos, incluyendo los de Peskov, están en la civilización occidental. Y estoy seguro de que las cuentas de Peskov también están en la civilización occidental. No es cercanía, simplemente son las realidades actuales, sin las cuales no puedes encerrarte en Rusia. En Rusia no existe el capitalismo. En Rusia hay capitalismo de Estado, un término distinto que en esencia es fascismo. ¿Y por qué fascismo? Si lo vemos así, el capitalismo de Estado es igual a fascismo, sin duda. ¿Y en qué consiste el fascismo? Porque ustedes, Espere, cuando lanza esas palabras, explíquelo simplemente. No discuto si esa es su opinión, está bien, pero ¿en qué consiste el fascismo? Mire, cuando Trump impone aranceles a quien sea, ¿eso qué es? Ay, cálmese, eso es política. Avisaron con un mes de anticipación, luego se pondrán de acuerdo, así es el capitalismo, esos son los valores reales, y cuando las propias empresas, las que salieron de Rusia, son reemplazadas, y Rusia se aísla, por ejemplo, sustituyendo importaciones, pero solo mediante países sancionados por GREM, o si esa herramienta la usa Trump, entonces lo llaman fascismo. Explique el término fascismo económico. no es económico sino capitalismo de Estado. Eso en esencia es igual al fascismo. Sí, ¿por qué? Porque es como un zar, un presidente, ¿no? En nuestro caso Zelensky, allá Putin, ambos buscaban capitalismo de Estado en Ucrania. Es completamente el modelo de Putin. Ustedes se quedan con todas las áreas clave bajo control estatal, las más lucrativas. En el caso de Rusia son los recursos minerales. Y lo demás se lo dejan a esos pequeños peces que vivan de eso. Bueno, el Estado no va a abrir una cafetería o un restaurante. Aunque hay que decir que en Moscú muchos restaurantes, prácticamente todos, están financiados por algún parásito conectado a Rosneft o Gazprom, y así sucesivamente. Y cuando dices que Rusia está más cerca del capitalismo, que la capital está viva, esa es la característica distintiva de todos los dictadores, hacer una capital impresionante. Lo admito, nunca he estado y nunca estaré. Moscú es una gran ciudad, quizá vaya tras la caída de Putin. Moscú es una superciudad con excelentes carreteras y mucho dinero. Tucker Carlson la elogió, y San Petersburgo también es magnífica. Pero fuera de eso, la situación no es tan buena. ¿Y qué hay más allá? Bueno, otras ciudades más pequeñas. No, miren, ¿con quién están comparando? Bueno, ¿con qué? Con América. Bueno, ustedes empezaron a hacer una comparación con América. Sí, o sea, con América. Sí. O sea, en América, bueno, pues, América suele verse como el símbolo del capitalismo, ¿no? ¿por qué Nueva York está sucio? Los blogueros caminan, se quejan y escupen preguntando qué pasa. Se supone que es la capital del mundo, la Gran Manzana. ¿No hay nadie que limpie? En Nueva York está sucio, hay vagabundos y drogadictos, es la verdad y estoy totalmente de acuerdo. En Nueva York tienes todos tus derechos porque unos idiotas lo permitieron. Nueva York y Los Ángeles son una catástrofe. Estuve ahí el año pasado y en 2012 era muy diferente. California y San Francisco ahora son un apocalipsis por culpa de esos mismos idiotas. Por eso digo que los demócratas son zombies y responsables de esto. Y eso no es parte de los valores occidentales, es un periodo histórico con idiotas que llevaron a esta situación. En Nueva York tienes todos los derechos, pero en la Moscú limpia, si hablas contra Putin, ya no estarás. Y Tucker Carlson, de quien antes tenía mejor opinión, elogia que en el supermercado compró barato y que el metro es increíble, comparándolo con el de Nueva York. Sí, está limpio, pero a Tucker Carlson ahí lo habrían matado o encarcelado en 5 minutos. Esa es la diferencia clave. ¿Puede hacerse de inmediato? Por supuesto. ¿En Arabia Saudita existe el capitalismo? ¿Ahora quieren una monarquía? Sí, ahí hay elementos de capitalismo. ¿Y ahí se puede decir una palabra en contra del príncipe heredero? Creo que no, creo que no. Bueno, o sea, miren, ahora simplemente sí, yo no soy un villano. ¿Usted reconoce que en Rusia hay una monarquía? De hecho, sí. Yo, bueno, como imperio, sí, imperialismo, claro, o sea,
Si reconoce que Rusia es una monarquía, no hay preguntas. Por supuesto, usted toma la civilización occidental y esos conceptos y luego el Medio Oriente. Es otra vida, otro mundo. Los Emiratos Árabes me parecen un gran país que avanza correctamente, pero ahí también... ¿Por qué mencioné esto y salté directamente aquí? No es para comparar sistemas o llamar a alguien monarquía o algo así, lo voy a explicar. Entonces, todo está bien entre Arabia Saudita y los estadounidenses, ¿verdad? ¿Y con quién no está bien? Y con Rusia todo se acomoda, todo estará bien. ¿Y con Ucrania? Ya no es un hecho, ya no es un hecho. Pero la situación con Ucrania es muy inestable, ¿verdad? Damos armas, no, es una historia interesante. O sea, ahora, de hecho, si miramos esta combinación desde otro ángulo y nos referimos a esta combinación pura, o sea, la primera combinación, Trump cierra los satélites, retira la ayuda, Kurshina no está, bueno, como factor en esta guerra. Como nos explicaron, todos estos territorios de la región de Kursk son un factor en la guerra. O vamos a intercambiar, o de alguna manera presionaremos, o aseguraremos Sumi, aseguraremos otros territorios. Eso ya no existe. Literalmente, así coincidió, sí, este periodo. Luego seguimos viendo ahora toda esta historia, todo lo han cubierto. Avanzó el frente, el movimiento del frente. Luego de repente, como que vuelve otra vez. O sea, Zelensky es absolutamente, resulta ser como esa marioneta de guante, ¿recuerdan? Esa marioneta de guante, o sea, él es absolutamente, Sí. resultó ser controlado. Entonces, la llamada de Trump con Zelensky y con Putin. Llama a Putin, Putin le dice, no, yo voy hasta el final, yo continúo. Zelensky le dice, sí, o sea, a todo sí, si lo ves desde este ángulo, ¿cuál podría ser la resolución de la guerra? Todavía les voy a decir qué resolución, pero tengo que responder. Usted dice, bueno, Zelensky, pero hoy hablamos en detalle sobre Tiki. Zelensky actúa como Tiki. Sí, señor presidente, estoy de acuerdo con todo. Cuelga el teléfono y hace algo completamente diferente. La inteligencia estadounidense y otros saben que Zelensky seguirá la guerra. Trump también lo sabe, por eso Zelensky siempre lo irrita, tanto antes como ahora. Ahora ponen de ejemplo a Arabia Saudita, Rusia y Ucrania. Ucrania es un país al borde del colapso, en una megacrisis y sin recursos que necesita ser salvado. Lo que Zelensky hace en la relación con Estados Unidos es responsabilidad suya. No se puede decir que Ucrania hace algo mal, pues nunca tuvo una gestión normal. En cuanto a la resolución de la situación, como ya dije, negociar territorios no llevará a nada, es una idea tonta, es tonto discutirlo. Se necesita una solución radical al problema, una propuesta creativa y poco convencional. Como ya dije, si ahora le decimos a Putin, hay que superar a Putin. Para superar a Putin, era necesario hacer del ruso el segundo idioma oficial, justo cuando él lo exigía. Y lo dejamos sin salida. Está bien, el ruso es oficial aquí. Así con otras cosas también había que federalizar. Él ni siquiera sueña con eso, pero nosotros sí. Eso lo deja sin opciones y nos da ventajas para apoyarnos. O sea, nosotros salimos con la propuesta, está bien, desnazificación, prohibimos bajo cargos penales las esvásticas, todas esas cosas malas y todo lo demás. Esa es la solución. Podemos negarlo todo lo que queramos, y me resulta desagradable cuando dicen que en Ucrania hay fascismo. En Ucrania no existe fascismo, fue impulsado por ciertos clanes y financiado para crear un fascismo profesional y fomentar la guerra. Ayer vi un video del 2008 de un personaje famoso, no diré el apellido, ahora es muy mediático y aspira a ser presidente. Ahí habla de la batalla de Kruti y en 2008 soñaba con repetirla. Ahí tienes todas las batallas, 2025. El país está destruido. ¿A qué voy? Se requiere otra solución de la que nadie habla. Eso de les damos una parte de Jersón, les damos una parte de Zaporilla, pero todo eso no significa nada, no lleva a nada, no resuelve el problema global. Debemos solucionar este problema de raíz ahora mismo. ¿Es posible hablar ruso en Ucrania? ¿Se puede tener una opinión propia en Ucrania o no se puede? Hoy Pritula, el voluntario, dice que deben privar de derechos a esos, seguro lo oyeron, Sí, lo vi. elegir y ser elegido. Otros dicen, quitemos la ciudadanía. Yo veo que eso es preparación. Viene del manual de Pinchuk. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional están planeando algo. Entonces hay que decidir, ¿se puede escuchar música rusa? Y yo puedo presentarme, así como ahora contigo, estando en casa en Kiev, o no puedo. Según la Constitución y la ley se puede, pero en la práctica te matan o encarcelan. Hay muchas preguntas sin resolver. Rusia no se mudará a Australia, siempre ha estado aquí y seguirá estando. Putin es un problema, ¿qué hacemos? Yo digo, un país neutral. Y el destino de Ucrania es convertirse realmente en un sujeto de la economía global.
un puente comercial entre Asia, Europa y así sucesivamente. Solo considerar intereses propios y mantener neutralidad sin intervenir. Sí, cooperar con la OTAN como Austria, pero sin involucrarse en conflictos y no como dijo Arajamilla sobre Ucrania, siendo centro de producción de armas. ¿Ok? Entonces habrá guerra para siempre en Ucrania. Ucrania debe ser el centro de la economía, el comercio, los bajos impuestos y las leyes. Como Hong Kong junto a China, aunque con matices, algo así. Y si quieren separarse, miren, vamos a hacer una simulación. Se dividieron por la línea de demarcación actual, parece un acuerdo, pero la presión continúa en el país. Pritula y otros insisten en recuperar territorios, los rusos, etc. ¿A dónde llevará esto? Solo a una nueva guerra. Ese es el objetivo de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y los globalistas, perpetuar la guerra para debilitar a Rusia. Pero ¿qué pasa con Ucrania en ese esquema? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está la alegría? Veo que muestran a niños que están aprendiendo a manejar drones ahora en las escuelas, niños pequeños. Todos se irán para cuando lleguen al 9º grado. No aprenderán a manejar drones. Sus padres se los llevarán. No quedará nadie en Ucrania. En Ucrania los estudiantes hoy tienen al menos 30 años. No habrá país, los Pritula gritarán. Luego una foto de la esposa con un reloj de $30,000. Todo eso ocurrirá. Pero no habrá gente, nadie querrá vivir en un país así. Por eso hay que dejar de ser hipócritas y admitirlo. En Ucrania, la mitad del país habla ruso. Hay muchas cuestiones históricas complejas. Hay que dejar de sembrar odio. Eso no implica aceptar el mundo ruso ni, Dios no lo quiera, lo de Dmitruk. Somos neutrales, comerciamos con todos, pero no somos amigos de Rusia. Los primeros años serán duros, pero llegará el momento de comerciar, ya que así es el mundo moderno. Y después, no sé cómo será. Esa palabra, comerciar un poco. Pues sí, Comerciar un poco. para que la gente lo entienda, no será inmediato, al principio serán pasos tímidos y luego avanzará. Eso propongo, pero nadie lo sugiere. Así es, porque está en medio. Ahora, ¿cuál es la historia, lo ven? A pesar de toda la artificialidad de la guerra, realmente es artificial. ¿Por qué es artificial? Porque, digamos, de un lado y del otro, y aquí no se puede discutir, la gente es del mismo molde. Alguien diría del molde postsoviético, ¿sí? Un molde con cierta historia común, una historia común. Las mentalidades son parecidas. Hay diferencias, pero en general son similares. Ingenio, inventiva, todos se reían, se burlaban, por ejemplo, de los drones, bueno, de la red contra drones, ¿verdad? Y luego, ¿quién escribió? ¿El Financial Times o quién? Que compraron redes de pesca en Dinamarca, ¿sí? Y cubrieron una carretera con ellas. Hicieron lo mismo allá un año después, pero bajo sus condiciones. Así funciona todo, es una carrera armamentista. Está en marcha la operación Polígono, o sea, Zelensky encontró la manera de prolongar la guerra. Él toma empresas privadas estadounidenses, startups que se dedican a implementar inteligencia artificial en armamento, desarrollos. No son grandes lotes ni producción industrial, son startups. Eventualmente crecerán, pero ahora requieren dinero, desarrollo y tecnología. Ellos van a vender paquetes, licencias, incluso China va a fabricar los componentes o algún otro país, no sé, Bangladesh, Malasia, donde sea más barato, no importa. Simplemente van a probar, van a testear todas sus nuevas innovaciones y luego las van a vender por todo el mundo y así van a mantener cierto liderazgo. Sí, ese es el sentido de estos startups. Trump, aunque quisiera terminar la guerra o no quisiera, no puede prohibir en Estados Unidos que una startup estadounidense colabore o se desarrolle. Bueno, así son las cosas. Gracias a Dios, sí. Así son las reglas, ¿entiendes? No hay nada que decir aquí. Es una startup, simplemente una empresa privada. Pero Zelensky sale y dice, Estados Unidos nos está ayudando. Estados Unidos, ¿entiendes? O sea, vemos este juego político. Quiero saber a dónde ir con todo esto. Su opinión no es popular porque es como neutral, ¿verdad? O sea, dirán, Yelizevich es totalmente prorruso y no importa cuánto hable mal de Rusia ahora. Por ejemplo, incluso en nuestra conversación él dice, ¿cómo es eso de implementar el idioma ruso? ¿Cómo hacer que vuelva a ser oficial en Ucrania, hacerlo estatal? ¡Qué traición! ¿Cómo es eso de comerciar luego con Rusia o de tener un estatus neutral? ¿Cómo es eso traición si en nuestra Constitución está escrito que vamos a ser miembros de la Unión Europea y la OTAN? Vamos hacia allá. O sea, eso es lo que quiere Putin, que nosotros mismos renunciemos al único idioma ucraniano, a la demolición de monumentos, a ciertas cosas. Bueno, ya entendió. Hay toda una playa
Sí. O sea, de hecho, en tu discurso suena la misma desnazificación. Bueno, me refiero al concepto general. En Rusia ellos mismos ahí se confunden sobre qué es eso, aparte de, bueno, personas concretas, ahí aisladas, llenas de tatuajes. Bueno, de hecho, esto es cumplir con las condiciones de Rusia, lo que propones ahora, neutral, bueno, nadie oprime a nadie, no discrimina. Ahí la única pregunta es sobre las armas. Bueno, si se puede armar o no se puede armar. Pero por otro lado, si eres neutral y no perteneces a ningún bloque, pues ármate como quieras, con tus propios recursos. Mira, yo no hablé de territorios, sino de federalización y autonomías. Los estadounidenses, te lo digo, consideran una opción en la que la situación llegará igual, según lo que cuento. Y quizá hasta Donbass pueda regresar a Ucrania como autonomía, quiero aclarar. No hablé de ceder territorio a Putin. Planteo una estructura que podría unir todo y resolver el problema. Sobre el ruso, dices que me llamarán prorruso. No, solo soy honesto, no hipócrita. Los que defienden el ucraniano usan iPhone en ruso y en casa o la oficina presidencial hablan ruso. Eso no es hipocresía. Y eso es simplemente un hecho, que en Ucrania la mitad de la gente habla ruso y pueden hacerlo, y lo más probable es que todos ellos odian mucho a Putin y al mundo ruso, pero hablan ruso porque el idioma ruso no es propiedad de Putin. Y eso es simplemente ser honesto, pero hoy en Ucrania no es común hablar con honestidad. Solo hay que apoyar al líder y ya. Eres enemigo de inmediato. Hoy en Ucrania pueden llamarte rusoparlante solo por oponerte a Zelensky, no por lo que digas, y hay ejemplos de eso. ¿Qué pasará con Zelensky? Aislamiento. No diré prisión, aunque es posible. Le doy un 10% de probabilidad. Habrá aislamiento. Tal vez se mude a Emiratos Árabes Unidos. Se le prohibirá cualquier actividad mediática. Solo podrá ver internet, pero no comentar. Será un aislamiento total. Es posible que pierda parte de sus activos. Ese es el resultado que le espera. Ya no podrá vivir en Ucrania. Sí, bueno, ese es el plan de exilio, entonces partamos de eso, tomémoslo como un hecho, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasará con el sistema de Tetsekashnikov? En los últimos días, creo que tú también lo has notado, los ucranianos están siendo atacados de nuevo y ahora también por este motivo. Bueno, está claro, el idioma, la iglesia, sí, esa es la línea tradicional. Armovir, en resumen, la línea de fractura es por Armovir, ejército, idioma, fe. Sobre el ejército, algunos ucranianos pasan a corresponsales militares rusos o canales rusos de Telegram las coordenadas de TTSK. ¿Te imaginas? Militares ucranianos dicen que atraparán a quienes den esa información, obtendrán sus coordenadas y las enviarán a los rusos diciendo que son unidades militares. Sí, es simplemente increíble, ¿entiendes? Luego, TTSK dicen, nos vamos a dispersar ya que publicaron la dirección. Uy, resultó ser un hospital, rápidamente lo borraron. Dijeron que fueron hackers los que los hackearon, los TTSK de Vinnytsia, que no es cierto. Aunque, perdón, aquí no hackearon, pero ahora de repente sí. Hackearon, ¿verdad? O sea, todos entienden perfectamente esta estrategia. Se van a dispersar y se van a esconder detrás de las mujeres. Niños y enfermos en hospitales de los SNAP seguirán sufriendo la gusificación, que será más dura, quizás sin uniforme, invadiendo propiedad privada. La cara fea de la gusificación avanzará. Si te opones, eres evasor o enemigo del pueblo, marcando una ruptura con el ejército. Los militares dicen que no pueden pasar con uniforme por una ciudad de retaguardia. Todos se apartan y además sienten miedo de que me golpeen por la espalda con un palo. Ahí cuentan casos interesantes porque esto no puede ser así. Y van con los de la TSK, dicen TSK, ¿y ustedes qué tal? Yo sirvo en una unidad militar. O sea, es un completo caos. Es divide y vencerás. Bueno, Sí. es una historia realmente de muchas capas. ¿Qué pasará con este régimen? Bueno, con la vertical de TSK, cuando, digamos, el régimen de Zelensky y el propio Zelensky entren en aislamiento. No estoy listo para hablar de eso ahora, porque necesito lo que les mencioné hoy al final de la guerra. Según esta fórmula, es necesario empezar a discutir esto en voz alta para poder abordar esa cuestión. Creo que muchos aún sueñan con vengarse de los Tetsekashniks y esto puede ocurrir a nivel personal. Por otro lado, ahí no solo... Miren, de hecho, hace poco me enteré de que no todos los TTSK se dedican a hacer cosas malas. Hay TTSK que más o menos se mantienen dentro de ciertos límites de la ley y la moral, pero la LICE
Pero la licencia para todo este desorden la dio al final Zelensky, ¿no? A lo que voy es que alguien da las órdenes para comportarse así, alguien lo permite. Y ese es el mayor problema. Lo que dijiste lo publican. Hoy vi que un militar publicó los datos personales de una persona que escribió algo celebrando el ataque a los TCK. Esto es orwelliano, esto es simplemente Orwell ocurriendo hoy en Ucrania. Y esto es lo que realmente está destruyendo al país. No importa si ese ciudadano es bueno o malo. Claro, alegrarse por esto es inmoral, sobre todo si murieron civiles después. Considera esto. ¿A qué punto llegó el país que un ciudadano no partidario de Putin se alegra por un ataque a la TSK? No se trata de esa persona, miren a lo que han llevado al país. Y luego ese mismo militar que publicó datos personales me enviaron, él publica un mensaje, no le juré lealtad a un pueblo como este. El pueblo no es el adecuado, a todos les va mal con este lugar. Y luego otro militar vio esto y hoy me manda por Telegram una foto de este que publicó en una clínica de Talcara. Se estaba poniendo carillas, yo pienso, yo estoy totalmente de acuerdo en que los militares reciban dinero, sí. Denis es militar y está en la guerra. ¿Y si mañana lo matan y no tiene carillas? No entendería esto con esos inodoros, por supuesto. Pero eso es un permiso, ahí está todo, esa es la esencia. La esencia es que durante la guerra, en medio del caos, yo soy alguien y hago dinero. Si hay democracia y paz en la sociedad y jerarquía, probablemente estaré más abajo. Eso es. No digo que todos sean así, estoy hablando de casos específicos, que hoy en la mañana estuve observando todo este horror. Si un militar dice, no juré lealtad a este pueblo, bueno, no te cambiaron cuando juraste lealtad, eso es todo, es el fin. Y decir que esta estructura, y lo que decía Pritula, el voluntario, está viva, no, ya se está desmoronando esta estructura. Y eso no puede llevar al éxito. Cuando hablo de federalización, dicen que me acusarán de ser ruso, pero también creo que debemos ser parte de la civilización occidental. Sí, es parte de la civilización occidental. Y todo esto que hacen no es civilización occidental, ni siquiera es el mundo ruso. Es algo diferente. A esto hemos llegado. Bueno, de nuevo, dejemos que el espectador juzgue sobre la civilización occidental y el mundo ruso. ¿Qué tienen en común? ¿Qué los diferencia? En realidad es una discusión filosófica muy interesante. Porque yo estoy 100% seguro en cuanto... sí, y estos mismos, bueno, han escuchado de Piotr Pavlov, ¿verdad? También de Macron. Sí. Macron, sale este barro, su ministro de Relaciones Exteriores dice, sanciones duras del infierno, apagar todo por completo allá, la industria petrolera, y así sucesivamente. Y el propio Macron dice, ay, no, 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 esperen, no se puede romper los lazos con Rusia. Piotr Pavel dice, está bien. Él más o menos lo propuso. No es igual al de ustedes, pero también es un plan paso a paso. Cesar el fuego, negociar, lograr un acuerdo de paz y luego reanudar. Bueno, Europa. Al final es una sola civilización, aunque con particularidades. Claro, la propaganda de guerra hace maravillas. Todos lo entienden, pero es una idea muy importante. Para resumir la conversación de hoy, propongo hacer un balance de nuestra encuesta. ¿Creen ustedes en un brillante futuro europeo para Ucrania después de la guerra? 5% respondió sí, después de la guerra viviremos bien. 23%, me da igual, con tal de que la guerra termine y no haya más guerras. 35%, no, después de la guerra será aún peor y 37%, sí, pero bajo control, pero en los territorios bajo control de Rusia. Las opiniones, no, bueno, las opiniones están divididas, esperen, esto es realmente interesante de analizar. Usted, según entiendo, está en el 5%, después de la guerra viviremos bien. Sí, solo después de la guerra viviremos bien. Eso es una especie de burla. Será necesario reconstruir el país. Por cierto, en Ucrania, según el modelo que les conté, vivirán personas que estén listas para reconstruir el país, ser creativas, crear y disfrutar de lo que han hecho. No habrá un regreso masivo a Ucrania, quiero decirlo de inmediato. Y sobre Macron, lo que usted dijo, volviendo a eso, Macron tomó la decisión de no entrar más en confrontación política con Rusia. Bueno, porque aquí también es cuestión de beneficio, o sea, la cuestión... Sí, por eso fue la conversación con Putin. Lo escribí en mi canal de Telegram porque me enteré de eso y fui el primero en saberlo. Y lo dije antes. Y Macron de hecho deja de apoyar activamente y públicamente a Zelensky. Bueno, vamos a ver, por ahora parece que sí. No, está claro que la coalición de los dispuestos es puro humo, pero veremos. Mejor esperemos saber en qué termina lo de Roma hoy, porque ahí también van a estar, bueno, reconstruyendo Ucrania.
Y seguro que hoy habrá declaraciones, seguro también de Macron, de Merz y de todos los demás. Entonces, vamos con las preguntas, amigos. Comunidad de YouTube. Bueno, en modo rápido vamos a repasarlas y luego también pasamos al chat. Vamos. Lina Vostroilova pregunta, si hay un gobierno corrupto, ¿es inevitable que haya una paz corrupta como resultado? No. Entonces, ¿un gobierno corrupto puede lograr una paz duradera? Un gobierno corrupto hará lo que Estados Unidos acuerde y a este país no le conviene todo. Miroslav, hola, ¿por qué ninguno de los políticos menciona que por los ataques al Kremlin por parte de Europa y Estados Unidos y la militarización de Ucrania, al final quien responde es solo Ucrania y los ucranianos, y no esos que no pueden? Gracias. Interprétenlo si entendió, Alejandro. ¿Por qué estos europeos salen y cuentan cómo van a derrotar a Rusia, pero al final todo recae sobre nosotros, los ucranianos y Ucrania, y a ellos no les afecta nada? Ah, entonces ese es el plan, ya entendí. Ese es el plan de los globalistas, esa es la esencia. Resolver algunos de sus propios problemas, armarse mientras Ucrania debilita a Putin. Petr pregunta, Zelensky está de nuevo en Europa, con Macron, Merz, Starmer y otros. Y nosotros, y no solo nosotros, sabemos perfectamente lo que todos van a decir. Siempre dicen lo mismo una y otra vez. ¿No le parece que todas esas reuniones son puramente rituales, como lo de ayer cuando llevaron a Macron por Windsor? Sí, ya todas las reuniones con Merz, Macron, Starmer, pronto dejará de ser primer ministro en Gran Bretaña y ya no decidirá nada. Todo eso es solo un ritual. No pueden hacer otra cosa ahora ni decir, Zelensky, no me reuniré contigo, por eso lo hacen. Realmente ya todo eso es inútil. Sergei aclara, en Noruega todas las empresas más grandes, bueno, no lo puedo pronunciar, sí, en general, petróleo y gas, transporte de petróleo y gas, Norsk Hidrometalurgia, También las estatales. todas son estatales. En Noruega hay capitalismo o fascismo. Saben, la gente que quiere esto que respondan una sola pregunta. ¿Por qué en Ucrania hay 3.500 empresas estatales tras 33 años y aquí, con guerra y destrucción, no? Por eso sucede. En Ucrania lo más grande lo controla el Estado. Que expliquen por qué no es eficiente y hay guerra. Porque somos un país poscomunista y Noruega no lo es, y no podemos tomar el modelo de Noruega. Llevamos 33 años cambiando apellidos, pero esas empresas estatales siguen y seguimos siendo un país pobre y corrupto. Las empresas estatales en Ucrania causan la corrupción. Todo debe ser privatizado, hasta las carreteras. Javier Milei en Argentina está privatizando 9.100 kilómetros de carreteras y cerró el equivalente argentino de Ukravtodor. Son solo basureros para lavar dinero, ganar y robar. Esa es la esencia. No hay que andar en círculos otros 40 años. Una usuaria escribe, ¿de verdad su invitado cree que en Rusia no entienden que Occidente no lucha por la democracia como él afirma, sino que solo busca apoderarse de los recursos de Rusia gratis? Eso es tener el cerebro lavado, no quiero discutir con esa gente. Eso es lavado de cerebro, buscan quedarse con lo de Rusia. ¿Quién ha atacado a Rusia recientemente? Estados Unidos, la OTAN. ¿Quién más? ¿Dónde hay algún precedente de que hayan tomado aunque sea un poco de tierra rusa? ¿Dónde ocurrió eso? Ucrania después de la guerra, sí, bueno, durante la guerra. Entonces probablemente fue Rusia la que atacó a Ucrania. ¿De qué hablas? ¿Hablas de Kursk? Kursk, sí, sí. ¿Pero eso no fue que les quitamos algo, algún recurso mineral o algo así? Por cierto, esa fue una aventura de Zelensky que fracasó. Fue un error total, 100%. Y eso fue durante la guerra. Pregunta, ¿cómo vivieron en la terrible democracia de Biden, si según ustedes Biden estaba destruyendo a Estados Unidos y el gran trampolín vino a salvarla? Pero la mayoría de la población de Estados Unidos estaba más satisfecha con los demócratas, escribe Ruslan. Ruslan nunca ha estado en Estados Unidos, no sabe nada de eso. Está sentado en Rusia y lo sabe todo sobre Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, gracias a Dios, no hay monarquía como en Rusia. Y aquí, ya sea Trump o Biden, ellos no deciden todo. Aquí hay un equilibrio de controles y contrapesos, una corte realmente independiente y otras cosas, además del Senado. Aquí no todo se decide tan fácil. Y con Biden, la democracia, claro, tuvo sus matices bajo Biden. Por ejemplo, a Trump le bloquearon las cuentas en redes sociales, sin duda, le abrieron casos penales falsos. Sí, es una vergüenza y es una excepción a las reglas. Ajá.
Las palabras de Trump sobre que Biden estaba matando a América y luego de inmediato comenzó guerras comerciales con una economía débil. China es mucho más fuerte que América y no hay que hablar de dictadura. ¿Qué dictador tan terrible es Xi, cuyo legado la población está satisfecha con todo? La primera economía del planeta. Estados Unidos es la principal economía mundial, con 27 billones de dólares. China tiene 19, casi 20. Eso es lo primero. China es la segunda economía del mundo. Estas son las personas que hacen esas preguntas. Recientemente una mujer me escribió en una transmisión en vivo: ¿por qué estás en contra de Lukashenko? Vivo en Estonia, voy a Bielorrusia y ahí hay 10 tipos de salchichas curadas. Estas personas solo necesitan 10 tipos de salchichas curadas y un zar en su vida. No quiero hacer paralelos entre las salchichas curadas y el zar o los zares, porque bueno, es algo así. Sobre gustos no hay nada escrito. Todos recuerdan que en serio decían que estaban destruyendo la Unión Soviética. La destruyeron por los jeans, los chicles y todo eso, esa versión ideológicamente. Y cómo todo era abundante y maravilloso en Occidente después de que se disolvió la Unión. Básicamente, los recursos se redistribuyeron y se dividieron, y Europa, de hecho, se formó sobre esos restos ricos, incluyendo los del bloque postsoviético, me refiero, sí, el de Varsovia y así. Gleb, buenas noches, una pregunta para el invitado. Denis, leí tu canal de Telegram. En otras plataformas usted aboga por la paz, pero ¿cómo lo concilia si su canal de Telegram está lleno de rusofobia y servilismo hacia Trump? ¿Acaso Ucrania debería negociar con Estados Unidos y no con Rusia? Ya hipotecaron minerales y tierras y ahora van por el agua y el aire. No, no habrá ni agua ni aire. En Telegram escribo exactamente lo mismo que digo. ¿Ven qué interesante? Para este público soy rusófobo y para aquellos soy un ruso. Esa es la dificultad de mi situación. Bueno, Alejandro, esto es lo mismo de siempre. ¿Qué les puedo responder a esas personas? ¿Cómo voy a ser yo rusófobo? ¿Y en qué momento esto que he estado a favor de la guerra? ¿De qué servilismo hacia Trump hablan? Bueno, para la gente es más fácil, ahí está. ¿Quién es? Es Trump. Pero Trump representa hoy en día los valores que yo profeso. Mañana tal vez los represente Elon Musk. De todas formas ya lo apoyo. Voy a apoyar a Elon Musk. Bien, entonces el chat de la transmisión. Veamos. Entonces, ¿por qué Yelisevich Vikusia? ¿Por qué Yelisevich difunde la narrativa absurda de que en Rusia solo se vive bien en Moscú? No puede buscar en Google otras ciudades rusas con más de 1 millón de habitantes como Moscú, pero no son peores. Bueno, me alegro por ellos. Está bien, gracias a Dios. Si a ellos les parece bien ese nivel de libertades, no tengo objeciones. No quiero dañar a los rusos. ¿Lo notaron? Me interesa Ucrania. Entonces, bueno, aquí hay una pregunta directa de un usuario. ¿Está listo Yelisevich para debatir con Murayev? Sí, con quien sea. Con Murayev en un debate, eso es, lo están pidiendo. Entonces, aquí hubo algún tipo de error, por lo que entendí. Bueno, ahora intentaremos aclarar todo lo relacionado. No puedo leer su pregunta, sí, la que está en la pantalla, la gente durante la transmisión. Entonces, así. Ah, bueno, entiendo. Aquí es como que hay personas que apoyan el canal y a usted lo critican. También existe esa categoría de personas. Dice que Dios no lo quiera, que usted entre en política. ¿Planea hacerlo? Siempre me presenta como bloguero, pero soy empresario. No soy bloguero ni político. YouTube solo es un impulso del alma, un medio de comunicación bajo circunstancias muy especiales. Entonces Valeria Fyodorovna le pregunta sobre su padre. ¿Es algo personal o público? No puedo entenderlo. No sé por qué pregunta eso. Ajá. ¿Por qué Liseyevich bloquea a la gente por su opinión? ¿En qué se diferencia de Zelensky? Oh, vaya. Bueno, la diferencia es que Telegram es propiedad privada y Zelensky es de hecho el presidente de un país. Yo no he encarcelado a nadie, no le he cortado el internet a nadie, no he expulsado a nadie, no he matado a nadie. Sergei, ¿por qué no se publica el caso Epstein? ¿Dónde quedó ese minuto de video? Trump fue a la isla de Epstein. No, Trump no estuvo en la isla de Epstein. He escuchado muchas teorías aquí en Estados Unidos en los últimos días. Es un incidente muy grave y hoy en día todo el mundo en Estados Unidos está hablando de esto.
Explique de qué se trata, porque muchos espectadores no entienden. Epstein, quien murió en la cárcel, tenía allí, bueno, para YouTube, digamos, reuniones muy específicas, llamémoslo así, para ser lo más cuidadoso posible, ya saben. Aquí estaba discutiendo sobre el Ministerio de Transporte ruso y luego YouTube me salió con que, oye, tienes un video peligroso ahí, bueno, sobre el ministro de Transporte. Sí, sí, entiendo, sí. Me salió con que todo eso es peligroso, lo bloquean, no vaya a hacer que se propague. Por eso digo, Epstein organizaba reuniones específicas, murió en la cárcel, se perdió un minuto del video publicado. El FBI salió oficialmente y dijo que no hay nada ahí, que en general no hay caso, que nadie está involucrado con nadie. En resumen, todo está bien y Trump no está ahí. Dijeron que no hay listas. Sí, no hay listas. Siempre decían que sí había listas y las iban a publicar, pero no lo hicieron. De ahí viene todo este alboroto y escándalo. O sea, es un golpe para Trump, de cualquier forma. Sin duda, Es un minuto menos, un golpe serio. sin duda. Nikita Kolesnikov. ¿Por qué Elisevich cree que todos los países del mundo necesitan una santa democracia? La mentalidad de cada país es diferente, no a todos les queda bien. Estoy totalmente de acuerdo, 100%. No me meto a cambiar Rusia. Solo no ataquen a sus vecinos. Vivan ahí y reconozcan la monarquía si quieren. Esa es su elección, no la mía. Ajá, bien, bien, bien. Preguntan sobre los impuestos que los impuestos ahogan a los emprendedores en Estados Unidos. Bueno, no son superimpuestos, aquí simplemente es común ver los números. La gente no entiende las sutilezas de este sistema y por eso los impuestos son altos, pero no tanto como para ser catastróficos como en Europa. Aquí no hay impuesto al valor agregado, eso es lo más importante. Pregunte, por favor, ¿hasta cuándo y cuántos años más la maldita Unión Soviética nos seguirá echando porquería en los pantalones? Eso es una referencia a que la Unión Soviética es buena o mala. No puedo decirlo. Yo tampoco, por eso no puedo responder a esa pregunta. Entonces, eso también es una paradoja. La gente escribe en el chat, el invitado no es interesante. Elena escribe, el invitado es interesante. Así vivimos, es un momento así. Gracias por reaccionar y escribir, no se queden callados. Hay que expresar y defender su punto de vista con argumentos, ¿verdad? Absolutamente. Intentar debatir. Para eso se crearon estas plataformas, para que podamos hablar más o menos libremente, aunque estemos bajo sanciones y otras cosas, usando VPN y demás. ¿Por qué están muriendo en masa los opositores de Macron?, le preguntan. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, si hablan en sentido figurado, ¿se refieren a Le Pen? Ella aún no ha dicho su última palabra. En sentido literal, también en sentido literal, allí hubo una persona que sabía algo sobre Macron. Bueno, hace poco hubo una muerte terrible también, así que ahí... Entonces me perdí de algo, pero en Europa van a ganar los de derecha, eso es 100% seguro, y Macron tampoco estará mucho tiempo. Ya. ¿Qué opinas sobre los ucranianos que dejaron el país? Nada malo, es una elección personal. Como capitalista y libertario, rechazo cualquier colectivismo y solo apoyo el individualismo. La vida de una persona le pertenece a esa persona. Sí, amigos, muchas gracias a todos por la discusión, por los comentarios interesantes, digamos. El actual gobierno ucraniano se centra en vender los recursos del país, sin guerra. ¿Qué le impedía ofrecerse como herramienta para destruir a Rusia justo como hace ahora? Sin guerra probablemente no interese a los filósofos. No tenían la tarea de venderse a ningún lado. Zelensky tomó una dirección, pero luego lo reclutaron de nuevo, lo comprometieron y cambió de bando. Eso es todo. Así fue como sucedió. Gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Denise, gracias por su tiempo e ideas. Gracias por la invitación. Cuídense, les deseo lo mejor. Nos veremos pronto. Hasta pronto.